somos colorados. Dice, el hombre que ha ayudado a morir a 4.000 personas. Muy bien, muy bien. Lleva una década haciendo lo mismo. Se dice fácil, se trata de aprender a irse. Esa es una expresión tuya, ¿no? Con cada ponencia siempre nos sorprende, perdón, que no, que terminé de leer. Su actividad se centra en la intervención individual y grupal. También colabora en la formación y actividad docente en distintos másteres y posgrados, ¿verdad? Que viajamos mucho dando cursos. Con cada ponencia siempre nos sorprende con su peculiar presentación. Nos va a despertar, yo creo. Haciéndolo muy ameno, transmitiendo siempre con mucho sentimiento. Consigue hacernos disfrutar al mismo tiempo que nos enriquecemos. De Roberto quiero destacar su humanidad y entrega incondicional a los demás. Y el tema que nos va a presentar es aceptación, autenticidad y compasión. Actitudes para el crecimiento humano y espiritual. Vamos a disfrutar. Bueno, a ver si lo hago con la fuerza que tenía yo allí, ¿eh? Pero bueno, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez, decía mi abuela, y así que es verdad. Bueno, lo primero, pues agradeceros mucho que me permitáis estar aquí, Rosa, una amiga, y yo quiero agradeceros lo primero a vosotros y a vosotras por regalarme vuestra confianza, escucharme, porque no sé si os dais cuenta, sois vosotras y vosotros los que me permitís hablar. Si ahora os levantáis todos y os vais, yo soy un señor que habla solo en una sala. Así que sois vosotras las que me estáis dando permiso, las que me investís de alguna manera como alguien que puede decir algo. Le doy también las gracias a los que no vemos, a nuestros amigos invisibles y a todos los espíritus que están con nosotros. Y como decía Baltasar Gracián, para vivir una vida feliz, una vida plena, hay que hablar con 3 clases de personas. Él decía, con los muertos. ¿Cómo se habla con los muertos? Algunos me vais a decir muchas cosas, pero vamos a cosas sencillitas, ¿vale? Muy sencillitas. Yo soy muy sencillito. Los libros, ¿verdad? Hemos hablado, Débora, Joao, Carlos, de muchas personas que han desencarnado, que no están, pero seguimos leyendo a través de su obra y todo el legado que han dejado, el tesoro, la vida que han dejado, ¿no? Porque son personas de este mundo, porque vivimos en este mundo, porque somos de este mundo. ¿Estáis ahí, no? ¿Estáis ahí, encarnaditos? ¿Vale? Cuando yo empecé la carrera había una crítica al biologicismo, todo era el cerebro, una crítica al psicologismo. Ahora podemos caer en el riesgo de hacer un regate y irnos al espiritualismo. Estamos encarnaditos, ¿eh? Estamos encarnaditos. Dentro de un rato el estómago va a empezar a hacer ruido y alguno dirá, ¿y cuándo se come aquí? ¿No? Porque estamos aquí encarnados. Y esta es nuestra vida, que no es un don, porque si no la tendrían unos y otros no. No es un regalo, porque los regalos se van uno al Corte Inglés y los devuelven. Es una responsabilidad. Y probablemente una responsabilidad que ha empezado hace mucho, mucho tiempo. Quizás en otras vidas y de muchas maneras distintas. Y quizás aquí nos encontramos después de habernos encontrado en otros lugares y en otros tiempos. Y aquí seguimos, en este peregrinaje, en este camino, donde todo es un misterio, aunque hay maestros espirituales como Rosa, como Joao, como Débora, como muchos que voy a citar, porque, como decía Randy Pauls, al final solo voy a repetir como un loro lo que otras personas mucho más inteligentes que yo han dicho alguna vez. Entonces yo quiero ser hoy lorito, pero un lorito que parlotea algo que nos puede interesar, ¿vale? Algo que nos puede interesar. Entonces, quisiera llevar, y como siempre, lo de cada día te das cuenta que la realidad te habla. Puedes mirarla y no verla,
o puedes sincronizar con tu yo profundo, pararte, reflexionar, respirar, estarte ahí, como decía Débora ayer y yo hoy, y de repente dices, coño, bueno, lo del coño, perdón, no hay casualidades, hay causalidades. La charla de Joao tenía que venir antes que la mía porque ahora voy a continuar. Y es curioso porque estaba por la tarde, pero lo que has dicho ahora parece que nos hemos sentado ayer y hemos estado, venga, tú hablas hasta aquí y yo hasta aquí, parece que la teníamos pactada, ¿no? Pero no es así, no es así, ¿verdad, Joao? No digas que nos hemos encontrado ayer en otra dimensión. Igual sí. Yo ayer a la 1 de la mañana era muy honda, estaba ahí dando vueltas, como partícula no valía un pimiento ayer ya, a esa hora. Entonces, ¿por qué lo digo? He titulado Aceptación, Autenticidad y Compasión, aptitudes para el crecimiento humano y espiritual, para volver a vivir en el yo y defenderme de manera auténtica. Vamos a llamar enemigos, no me gusta mucho la expresión y la quitaba, la ponía, pero bueno, vamos a decir esos obstáculos que están ahí en la vida, ¿no? Hemos vivido tiempos, estamos viviendo tiempo, pandemias, crisis, adversidades, personas, poderes políticos, que nos decía antes Carlos, ¿no? Entonces Joao nos ha hablado de la inteligencia, del cociente intelectual, de la inteligencia intelectual, de la emocional, de la espiritual, nos ha hablado de Kardec, y parece que ahora dices, bien, ¿y ahora esto cómo vivirlo? Porque pasan cosas como esta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? Tú estás ahí con tus libros de Allan Kardec, con tus libros de autoayuda, el poder está dentro de ti, el Evangelio de los Espíritus, vas a tu grupo y al día siguiente llega Maripuri y te pega una oblea jacobea que te deja tieso. Mi hermana no me habla, mi hijo le han diagnosticado un cáncer, mi marido ha muerto, vas a la consulta y te encuentras a Juan con un cáncer de vías biliares, me estoy dando cuenta que se acerca al final, llega María con su marido con un glioblastoma, un tumor cerebral, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? No lo entiendo. Llega Carmen y su marido de repente ya no quiere nada con ella, le hace la ley del hielo y del silencio, ella se marcha a casa de sus padres a ver si él la viene a buscar, pasan semanas y no la viene a buscar. Con lo que yo te he querido, tú que has estado dentro de mí, física, emocional y espiritualmente, y ahora me haces esto, ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Por qué mi hermana se porta así de esta manera conmigo? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y cuando hablamos de esos porqueses, pues, ¿qué vienen? Esa ola, ese tsunami, como ese volcán de La Palma, que aquí hay 6 palmeros. Me he enterado que hay 6 palmeros aquí. Sí, señor. Muy bien, viva La Palma. Pero hay una de Tenerife ahí también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entonces viene ese tsunami en la vida y tú estás, pues, leyendo lo que te dice Joao, estudiando, sales del taller de meditación de Débora, intentas conectar con tu yo, vas a yoga, a chikung, a chimpún, a terapia, te apuntas a todo, te leas todos los libros y dices, ¿por qué? Y vienen las emociones, porque las olas, la vida está en movimiento, la vida viene, la vida viene. Y en la vida vas a experimentar esas emociones propias de esas situaciones límite de la vida. ¿Qué son situaciones límites? Decía Karl Jasper. Situaciones que te amenazan, que no puedes controlar, que haga lo que haga, nada va a cambiar. Esa sensación muchas veces de rabia, de miedo, de tristeza. A veces también situaciones maravillosas y situaciones estupendas, de excitación sexual, de serenidad, de alegría, de plenitud, de amor, de compasión. Las tenemos todas, ¿no? Las tenemos todas. Ahí afuera en el mundo la vida fluye, la vida se revela, la vida se vuelca, la vida viene dentro y nosotros formamos parte de esa vida. Pero muchas veces cuando vienen estas situaciones, algo de nosotros se rompe, nos conmueve, nos conmociona, nos revuelve y salimos de la meditación, del vipassana, del theravada, del chai kung, del mindfulness,
en todas las cosas del taller de risoterapia y siempre pasa algo. Ya verás que hoy es un bonito día, ya verás cómo viene alguien y lo jode, ¿no? Siempre pasa algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Anda que tú. ¿Qué le pasa a esta? ¿No? Y se revela ese porqué. Y ante eso podemos optar y podemos ver desde dónde respondemos. Antes yo aún os he hablado desde la inteligencia emocional, desde la inteligencia intelectual, desde esa parte de nosotros, pero si nosotros decidimos que esa situación no la queremos, no la quiero, no quiero sufrir, la quiero apartar y entramos en una no aceptación, que puede ser una no aceptación pasiva, me resiento, resentimiento, ¿no? O me quedo en una resignación, bueno, ya no me queda otra, esto es lo que hay, pues ya ves, así es la vida. Esas frases que decimos en los tanatorios. Bueno, es así es la vida. Hay que resignarse, no queda otra, ¿verdad? Tienes que seguir adelante. Tú piensas que Dios le hizo 1000 favores, tal como estaba. Y tú dices, pues si me hiciera un favor, pues me lo levantaba de ahí, pero no, a mí qué favor. Tú piensas que eres joven, ¿no? Que tienes toda la vida por delante, aún eres joven, aún puedes conocer a otra persona. Hay gente que ya te hace la palmoterapia en el tanatorio y ya quiere que rehagas tu vida, ¿no? Tú piensa en tus hijos, piensa en tus nietos y todavía está el tipo de cuerpo presente, ¿no? O esa no aceptación activa de me revelo, me enfado, intento responder, intento reaccionar. No solamente es el porqué, sino que entro en una sensación de odio y ahí puedo tener varios mecanismos: aislarme, encerrarme, meterme en mí mismo, estar enfadada con Dios, con la vida, con el mundo, enfadado con los otros, ¿no? Y puedo tener esa sensación de que parece que incluso esa nube solo te cae a ti. A veces tenemos esa sensación, ¿no? Dice, coño, todo me pasa a mí. A perro flaco todos son pulgas, decía mi abuela, ¿no? Nos parece que todo se... ¿no? Le decíamos, ¿verdad? A la abuela le decían, bueno, abuela, eso no es nada. Le digo, coño, que una vaca también se la puede matar a pellizco. Decía, ¿no? Un pellizco aquí, otro pellizco aquí, otro pellizco aquí. Eso no es nada, pero, ¿no? Y salimos desde nuestro taller, salimos de la meditación, pero nos cuesta. Y a veces uno tiene esa sensación de miedo, de angustia, de ansiedad, porque parece que uno está a merced de todo. ¿No? Parece uno que está, si ya nos subimos, Carlos, allá para arriba, las 42 personas esas, ¿no? A saber quiénes son, ¿no? Bueno, tú igual lo sabes, tú igual sabes algunos nombres, ¿no? Pero uno a veces da esa sensación de que la vida, uno está a merced de todo, ¿no? Y a veces tu mundo, te metes en tu mundo de problemas, tu mundo de adversidades, tus pensamientos, tus sentimientos, y parece que estás ahí en esa hiperreflexión, dando vueltas y preguntándote una y otra vez por qué pasó, y lo que tienes ganas es que alguien te comprenda, ¿no? ¿Quieres que te comprenda? ¿Quieres comprenderme, Carlos? ¿Quieres comprenderme? Sí. Entonces, vamos a hablar con Carlos. Estoy jodido porque mira lo que me hizo Emma. Mira conmigo, y tú dices, sí, claro, y fíjate, y tal, joder, coquetía, ¿no? Tal. Entonces uno viene con ese saco de mierda, con ese mundo ahí, y lo que queremos es que... ¡Cógelo, coño! Queremos que nos lo cojan, ¿no? Que nos entiendan, que nos comprendan, que nos den la razón. Uy, la respuesta, la respuesta está en la banda de los negros. Ahí está. Yo ya me he llevado 3. ¿Tú cuántos llevas? 4. 3 también. 3. ¿Quién se ha llevado 2? 3. Ya está, ahí está todo. Están los maestros ahí. Claro, pero ellos nos proponen, nos invitan, nos ayudan a reflexionar, pero el libro de la vida, si alguien escribiera el libro de la vida, ¿verdad? Estamos ahora con una... Ahora yo he conocido desde hace 2 años a una maestra espiritual, ¿no? Que está ahí, se llama Tamara, que es mi chica, a la que quiero muchísimo, y la jodida siempre me hace, ahora no podéis pensar, estamos escuchando la conferencia de Carlos, y no me dice la cabrón, ojo al lado, esta pregunta, estaba para ti, yo hago, después del turno de preguntas.
¿primero hay que sanar para trascender o hay que primero trascender para sanar? Y yo con los papeles ahí en la mano dice, cago en día, yo voy a dar una charla ahora, no tengo ni puñetera idea. Ella va y siempre te hace la pregunta. Estás enfadado y dice, mira a ver. Eso debe ser muy de Canarias, ¿no? Tú mira a ver. Tú mira a ver. ¿Y esto de dónde viene? Tú mira a ver. Nunca te da la respuesta, siempre te da otra pregunta. Entonces imaginaos una gallega y una canaria que siempre se hacen preguntas. Nunca nos contestamos. Eso debe ser el crecimiento espiritual, estar continuamente haciéndote preguntas, pero nadie tiene la respuesta. Probablemente sea así, ¿no? Yo no voy a dar respuestas, porque muchas veces nos quedamos metidos en nosotros mismos, en esas emociones, ¿no? Hablamos de emociones negativas, emociones positivas. ¿Os dais cuenta que hay emociones que cotizan en bolsa y otras no? Son como las enfermedades. ¿Quién no ha dicho hoy, tengo una alergia? Es que ando con alergia, me pican aquí, ando con alergia. Pero nadie dice, ay, tengo unas hemorroides que no me tengo. Esas se sufren en silencio, ¿verdad? Esas se sufren, ¿no? Calladitas, en silencio. Nadie dice, tengo una gonorrea que no me tengo. Pero en cambio decimos que estoy estresada, estoy nerviosa, estoy cansada, tengo mucho trabajo. Parece que hay emociones. Pero ¿qué pasa cuando la vida nos trae esta? Y viene ese resentimiento, y tú ves a tu amiga que viene su marido a buscarla, tú sales del grupo de meditación y tu marido no está, y la ves, y algo te sube por aquí. O vas a casa de los padres de tu chico y tú has perdido a tu padre y a tu madre, y los ves que se quieren, se abrazan y tú echas de menos. Pero eso se guarda, padre. O sea, tenemos vergüenza para decirlo. Nos cuesta mucho, ¿no? Pero están ahí, forman parte de nosotros. Celos, envidia, rabia. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso. Siempre hablamos del amor, el amor. Hoy, antes de que acabe las jornadas, si me dais €1 por cada vez que digamos la palabra amor, tengo las vacaciones pagadas. Pero qué difícil es salir por la puerta y amar. Amar de verdad. Amar cuando tienes el corazón roto. Amar cuando te duele la vida. Amar cuando a Carmen se le ha ido el marido. Amar cuando tengo un cáncer. Amar cuando las cosas me vienen mal dadas. Cuando mi hermana no me habla, cuando mi padre se muere de repente. Qué difícil es conectar con ese lado espiritual. Y ahí es cuando realmente vemos las emociones de verdad. Y a veces sentimos esa sensación de extrañeza, de temor, de miedo, de angustia. La angustia al existir, la soledad. Esa soledad básica que nos conecta con nuestro yo profundo, con nuestra esencia, con nuestra interioridad. Hablaré ahora de ello. Nadie puede pensar ni sentir por ti. Lees a Alan Kardec, lees a Stanislas Grof, lees a María Soler, haces una novena, lees la vida de un santo, pero la vida es tuya y tienes que vivirla tú. Y es ese instante, ese momento donde parece que te vas a rendir y no te rindes, es ese momento cuando conectas con lo más profundo de ti y dices, yo aquí, ahora estoy. Sí, yo, soy yo. Nadie puede vivir ni sentir por mí. No controlo nada, no poseo nada. Solo tengo la capacidad de decidir desde mi libertad y mi responsabilidad quién soy yo, dónde estoy, a dónde quiero ir y qué quiero hacer con mi vida. Pero ese es un momento de desconexión. A la espiritualidad se la llega, y lo haremos ahora, por el sufrimiento. Mirad los grandes maestros espirituales. El Buda, el despierto, sale del palacio, él pierde a su madre y el padre le protege, sale del palacio, ve la muerte, la vejez, la enfermedad. Le impacta. Los grandes maestros sufíes, los grandes maestros espirituales, la crisis. La crisis puede ser una bendición. El dolor y el sufrimiento puede ser una oportunidad. Por supuesto, no os estoy diciendo que tenemos que sufrir, porque si no nos agarramos todos, como hicimos ayer con un taller de risoterapia, que tenía muchos elementos muy positivos, sobre todo para ti misma y para todos que hemos compartido. Nos agarramos la mano y vamos todos contra la pared. Y nos damos un cabezazo y decimos, mira, ya está, ya somos mejores personas. No, ese sufrimiento no vale. Pero el sufrimiento nos coloca frente al yo. Nunca sabemos tanto que existimos y que somos nosotros cuando sufrimos. Cuando estamos con los pacientes, ¿verdad, Tamara? Que ella también trabaja en paliativos y está mirando al techo, la persona. La vida se detiene, eres como un barco varado, te quedas anclado ahí, todo se para, ¿no?
todo se para y ya no eres don Julián, ya no eres doña Carmen, ya no eres la ingeniera, la albañil, la dueña del bar, eres el enfermo de la 114. Y la vida se para. Y ahí, en ese momento de extrañeza y de sufrimiento, podemos coger varias vías que os voy a mostrar. Otra vía es la iluminación, el misterio, porque el místico no es ni más ni menos que el amante del misterio. Irme a la montaña, reflexionar, leer, la misma cultura, el leer, el participar en grupos, casi siempre con alguien. Porque antes de irme sola a la montaña a meditar, primero pregúntate si merece la pena estar contigo. No sea que esté con la peor persona del mundo que puedas estar. Entonces quizás primero hay que sanar para trascender. Y eso es lo que nos estaba diciendo Joao. No podemos llegar al progreso espiritual y entender lo que es un camino. Un camino a lo mejor de varias vidas. Va usted a saber. Va usted a saber. Porque no es un camino de una sola vida y de un solo tiempo, nos lleva toda una vida. Y vamos a pasar por esos nubarrones. El nubarrón, y ahí viene una de las cosas que yo más he descubierto por mis maestros, por Carl Gustav Jung, por Viktor Frankl, desde donde hago la terapia, la logoterapia, Allan Kardec, la crisis. La realidad que viene. Y la realidad puede ser un presente, puede ser un regalo. Hay amigas, pero ¿le puedes tú decir a Mari Carmen que ha perdido un hijo por un glioblastoma, con 24 años, enfermero, mira qué regalo te hace la vida? No. Luego, como encarnaditos, muy pericarnales, ¿no creéis que el primer momento es esa no aceptación, esa rebeldía, ese shock, esa rabia, esa sensación de injusticia, esa conmoción, y permitirnos ser el humano que somos? Porque Dios no juega los dados, esa inteligencia suprema no juega los dados, ni creemos en un ser superior que nos martiriza, pero tenemos que aprender. La vida se hace presente, nos hace un regalo, y tú, ¿qué vas a hacer con eso? La vida te hace una pregunta: ¿tú qué quieres hacer conmigo? Cuando Viktor Frankl entra en el campo de concentración, que tú lo citaste ayer, lo primero que dice es: yo soy médico, soy importante, a mí no me van a matar. Entendamos. Lo segundo que dice: aquí no se está tan mal. Claro, al cabo de un poquito tiempo se da cuenta que es un lugar de terror, de desolación, del infierno en la tierra, y pasa por la rabia, se queda metido en sí mismo. Le piden dar una charla y él: no. Y de repente accede, da la charla, y cuando termina, alguien enciende una vela y están todos llorando. Y en ese momento se dio cuenta que él podía hacer algo allí, como estar sano en un lugar insano. Siguiendo la pregunta del compañero, que antes también la contestó muy bien Carlos, claro, ahora entiendes el libre albedrío. Hay personas, William James, el gran psicólogo, fisiólogo, médico, filósofo, hijo de filósofo, estuvo 3 meses encerrado en un psiquiátrico de la gente pija, que le llamaban balneario. La gente pija se iba a los balnearios. Y él se hacía una pregunta: ¿soy bueno, soy malo, el bien, el mal, el bien, el mal, el bien, el mal, el bien, el mal? Y al final llega a una conclusión después de meses de estar ingresado: es una elección. Tienes tu yo, tu capacidad de decidir desde tu libertad y tu responsabilidad de conectar con tu yo, con esa parte de ti que puede elegir. ¿Y ante esto qué? ¿Quiero ser como estos o quiero ser como estos? ¿Quiero abrazar la vida? ¿Quiero abrazar el bien? ¿Quiero abrazar siendo la persona que soy? ¿O elijo el mal? En ti está la respuesta. La principal víctima del libre albedrío es Dios mismo. Como inteligencia suprema, como amor, nos da la oportunidad de elegir. ¿Existe mayor prueba de amor? ¿Eres capaz tú de hacerlo con tu marido, con tu hijo, con tu madre, con tu hermana? Elige. Hagas lo que hagas, te quiero. ¿Existe mayor prueba de incondicionalidad? Esa es la prueba fundamental del libre albedrío, que podemos escoger. Claro, el problema está que según tú respondas a la vida, y eso es lo que decías ayer de Viktor Frankl, tú no cuestionas a la vida. ¿Por qué?
ha enfermado mi hijo? ¿Por qué ha muerto mi marido? ¿Por qué mi amiga me rechaza? ¿Por qué mi hermano me abandona? ¿Por qué mi padre, por qué mi tío me ha violado? Yo trabajo con personas abusadas, maltratadas. ¿Por qué este hombre se lo he dado todo? Y no solamente le he dado todo lo que él quería, sino le he dado más de lo que él quería. ¿Por qué estando a pie de cama, aún esperando un te quiero al final, se va a marchar sin decirme te quiero, gracias? Luego, la manera en que tú respondes a eso, esa es tu lección. ¿Y cuál es esa respuesta? Puedes tener fracaso o puedes tener éxito. Si entendemos el éxito como éxito terrenal, como éxito del mundo, puedes elegir triunfar, lo veremos ahora, o puedes tener el éxito de dar sentido en la desesperación. Viktor Frankl decía en el campo de concentración: si algo descubrí en el campo de concentración que no me salvó mi condición de médico, de neurólogo, de psicólogo, sino fue esa capacidad de conectar con esa conciencia interna que no enferma, y ahí coincide con Kardec, no enferma, está en potencia, puedo desarrollarla y puedo elegir desarrollarla. Para eso necesito, y él dice, necesito de mi estructura de personalidad, necesito de mi temperamento. Antes de ver sillas volando, antes de que el boli escriba solo, pregúntate, ¿estás bien contigo misma? ¿Te conoces realmente? Esta es la persona que quieres ser. No hay bypass, no hay atajo, no podemos trascender si no sanamos primero el corazón. Necesitamos nuestra estructura, necesitamos nuestra cociente intelectual y nuestro cociente emocional para poder conectar con nuestro cociente espiritual. Y necesitamos esa vida. Porque si no, no entendemos nada. En la película de Alan Kardec me encanta el momento ese cuando le van a quemar las obras, cuando él lo meten en la cárcel, que le dicen los dos compañeros, que no sé cómo se llaman, vosotros sabéis cómo se llaman, ricachones que estaban con él, dice, pero ¿por qué no nos avisaron los espíritus? ¿Por qué no han contraatacado? Y Alan Kardec le dice, no entiendo nada. Este creía que eran los Power Rangers, ¿no? O los X-Men, ¿no? Que iba a venir la Liga de la Justicia, Superman, la Mujer Maravilla, ¿no? Claro, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Como si fuera tan fácil. Luego, aquí está. No nos olvidemos de esto, nos lo ha enseñado antes Joao. Algo maravilloso. Existe algo tan maravilloso en la humanidad. Nuestro cerebro, nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Antes de trascender, amemos quiénes somos. Somos los que estamos, no existimos otros. Nieves, este eres tú, Rocío, Charo, Carlos, Mercedes. Esto es maravilloso. Se llama cuerpo, está ahí. ¿Lo conocéis? ¿Le habéis dado comidita buena? ¿Un masaje? ¿Una caricia? ¿Le habéis dicho al que está al lado, dame un abrazo, coño, qué bien sienta? Qué bien estábamos ayer, ¿verdad, Manolo, bailando? Daba gusto verte ayer. Tenemos que partir de ahí. Porque si no, queremos saltar 16 escalones y nos olvidamos de esto. Y esto es maravilloso. Se llama cerebro, está dentro de nosotros. Tiene dos hemisferios, como decía antes muy bien Joao. Ahora los veremos. Capaz de aprender, capaz de experimentar el aprendizaje, capaz de analizar la realidad, de entender la realidad, de hacerse preguntas. Es maravilloso. Alan Kardec, lo primero que era antes, era un hombre culto, un hombre sabio, un hombre que se preguntaba las cosas, que experimentaba, que no daba todo por dado, ¿no? No entró fácil al mundo espiritual. Tuvo que ensayar. No podemos olvidarnos de esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Jill Bolter, una gran neurocientífica, en un libro maravilloso, una de las 10 personas más influyentes del 2008, neurocientífica, psicóloga, neurocientífica, tuvo un ictus. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que una experta en el cerebro vivenciaba un ictus.
un derrame cerebral en una arteria, la arteria cerebral media hacia la izquierda, y se le paralizó el lóbulo izquierdo. Ese que hemos llamado muchas veces en la historia de la civilización el ego, que tiene una parte buena, ya veréis. Porque cuando uno dice ego, ya de entrada, ¿verdad? Caca, ego, uy, qué ego tiene. ¡Oh, el ego es maravilloso! Chicas, habéis llegado aquí porque habéis cogido un coche, habéis, tenéis un horario, un desplazamiento, un GPS, habéis planificado, evaluado, dirigido vuestro comportamiento, vuestra vida, gracias a esto. Se llama ego. Le llaman ego crítico, mente, cerebro. Yo le llamo el puñetero loro. Esa vocecita que está ahí. ¿La oís? Sí. Menos mal que el que está al lado no la oye. Está diciendo, madre mía, a ver si se calla este porque después de ¿y a qué hora comemos? Porque tengo un hambre que pasa. Y tú estás escuchando, estás oyendo. Ay, como me duele el culo esta silla que incomoda, y está hablando, va su puñetera bola, está ahí, raca, parloteando, raca. El hemisferio izquierdo, los neurocientíficos, porque por eso dicen neurocientíficos, ya la cosa. Psicólogo, bueno, pero neurocientífico, eso ya es la leche, ¿no? Nos dice el hemisferio izquierdo es el que se encarga de lo que llamamos la inteligencia, el cociente intelectual. Y la parte que se encarga también, junto con el sistema límbico y conecta con el hemisferio derecho, se encarga de las emociones. Nos lo ha hablado muy bien antes Joao. Y tenemos nuestro hemisferio derecho, que Jill, en esa experiencia del derrame cerebral, cuando se para ese lado izquierdo, de repente conecta totalmente con el lado derecho. Pierde el habla, pierde la movilidad, la tienen que operar, pero tiene un estado de placidez, de plenitud, de conexión con el todo, con la vida, con su cuerpo. Al principio dijeron que estaba pipí. Esto es la prueba de realidad de que va a ser una maestra espiritual. Hay dos realidades. Yo me doy cuenta cuando estoy delante de un maestro espiritual, siento tres cosas. Primero, una paz, como nos ponía ayer. Tú estás y te da por reír, pero no porque sea divertido, eso es otra cosa, y te descojones de la risa con él. Es que tiene una alegría, una paz, unos ojos, una mirada. Dos, no gana un puñetero duro. Eso, el que se dedica a la vida espiritual, no gana un puñetero duro. Alguno puede tener el éxito que le viene dado, pero no porque lo ha buscado, le viene dado, ¿no? Esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad. Y tres, siempre estar a la oscuridad. Lo que más le molesta es la luz. Siempre tienen los enemigos, los detractores, los toca-kinder sorpresa. Siempre. Detrás de un maestro espiritual hay una recua de gente, pues está loca, pues se le ha ido la cabeza, pues está tonta, pues vaya tontería. ¿No? Tú ves esas tres cosas, confluyen y dices, tienes un maestro espiritual, síguelo. Y cuarto, te va a hacer la puñeta, porque siempre te va a devolver las preguntas, nunca te va a decir lo que le preguntas, ¿no? Nunca te lo va a dar por supuesto, ¿no? Porque sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hemisferio derecho, que es la conciencia, la pregunta es, ¿tú cuál quieres poner a pilotar tu vida? Esa es la clave. Porque si la conectas desde el lado izquierdo, cuando te impacta la realidad, tu ego va a colocar las cosas en el espacio y tiempo. Ahora estáis muy tranquilitas, sabéis que más o menos es cerca de la una, vuestros ganglios basales, las áreas de asociación, estáis muy tranquilitas. Si estuvierais en Ucrania, no sé si estaríais así de tranquilos y de tranquilos. Pero ahora estáis tranquilos, más o menos sabéis que es por la mañana, sabéis dónde estáis, quiénes sois. Esto es maravilloso. Nuestra personalidad, nuestra identidad, colocarnos en el espacio y el tiempo. De hecho, cuando estáis con una persona enferma de demencia, lo primero que pierde es la orientación espaciotemporal. Se puede levantar, desvestir, hacer pis aquí, tirarse un pedo en medio de la gente, decir que no ha comido cuando ha comido. Es maravilloso estar orientada en tiempo y espacio. Pero el problema del ego, ¿qué es? Que siempre va a estar, nuestra inteligencia siempre va a estar juzgando la realidad. Va a vivir en dualidad. Tú, yo, tú. Esto o lo otro. Entonces siempre va a estar juzgando la realidad.
va a intentar siempre reaccionar frente a esa realidad para intentar controlarla. Tu ego, tu inteligencia va a estar ahí. ¿Qué ocurre cuando viene la ola de la vida? Vienen las emociones, las situaciones límite de la vida. La piel del ego, que recubre el ego, son las emociones. Entonces vas a sentir miedo, tristeza, rabia, alegría, paz, serenidad. Y esas emociones van a subir. ¿Pero qué va a intentar siempre el ego? Que levante la mano que le encanta sentir miedo. Bueno, se dice que cuando sientes miedo también por ahí va... A mí me encanta la peli de terror. Yo paso un miedo terrible, pero me encanta. Pero de entrada, ¿a quién le gusta sentir miedo? Nadie. ¿A ti te gusta sentir miedo? Bueno, Yo digo que el miedo, ya lo dijimos en otro programa, a la feria lleva dos bordes, el positivo y el negativo. Y el positivo no funciona ni al negativo ni al... exactamente, y lo veremos ahora. Sí, señor. Esa dualidad de esa lucha de contrarios en la vida. Pero estaréis de acuerdo conmigo que de entrada miedo, tristeza, rabia no nos gustan. ¿Estáis de acuerdo en eso? Podemos sentir miedo en una atracción, en una película, porque nos mola, ¿no? Pero hoy voy a ver si me cabreo. Alguien se ha levantado por la mañana y dice, a ver si alguien me enfada mucho. A ver si me sucede algo que me conmueva, me conmocione y me rompa el corazón por 5 sitios. No nos gusta. Entonces, cuando suben esas emociones, lo que intenta hacer el ego es controlarlas. ¿Qué es el miedo al miedo? La ansiedad. ¿Qué es el miedo a la desesperanza? A sentir tristeza, la depresión. El ego está siempre yendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y si tendría que, debería de... No, Tamara, vámonos mañana, porque mañana vamos a pillar atasco, porque claro, sí, salimos a las 10, no, mejor a las 11. Bueno, allá hablo yo con mi padre y le digo, que estás aquí y ahora, que hoy es sábado, no pienses en mañana, pero ya estoy pensando si mañana voy a tener atasco cuando entremos a Madrid. Cuando la respuesta, ¿verdad? Claro, es sí. Pero queremos controlar y tenemos los mecanismos de defensa si funciona esa ansiedad, esa culpa, esa rabia, porque no queremos sentir, tenemos los mecanismos de defensa. Nuestro ego se disocia, niega la realidad, la evita, ¿no? El ego está intentando todo el rato hacer eso. Pero además, ¿qué busca? ¿Qué busca? Busca el beneficio, la seguridad. ¿Cuáles son los verbos de nuestro ego crítico? ¿Cuáles son los verbos? Buscar la protección, buscar el beneficio, controlar, lograr, tener, controlar. Las 3 Ds: distinguirme, divertirme, desarrollarme, ser alguien. Eso se llama adaptación, se llama intentar tener una vida adaptada. Eso es la inteligencia emocional. Parar a conocerme, autoconcepto, verme de forma positiva, autoestima, sentirme bien conmigo, autoconfianza, tener habilidades sociales, no tener vergüenza, saber hablar en público, decir no digas no y no se sienta culpable, dar una crítica, recibir una crítica, pedir un favor, eso está bien, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, sentir quiénes somos, saber relacionarnos con los otros, saber entender, comprender, la empatía. Luego nuestro ego busca ese beneficio, esa seguridad, busca tener, controlar, divertirte, desarrollarte. ¿Y por qué? Porque nos quiere controlar la realidad. Pero seguimos en la dualidad, yo, tú. Si a tú lo tuyo, yo lo mío. Que cada palo, cada uno en su casa, y Dios es la de todos. Y yo me junto ¿con quién? Con los que me den beneficio. Yo quiero hacer bien mi trabajo, yo quiero hacer bien mis cosas. Quiero realizarme, la autorrealización. Me preparo y sigo el mundo para autorrealizarme, tener competencia, capacidad. ¿Eso está mal? No. El médico va y dice, a ver si opero hoy muy mal. El albañil, voy a ver si hago la pared muy mal. Tú quieres grabar, a ver si grabo muy mal. No, queremos hacer las cosas para sentir bienestar, satisfacción, control. Pero todavía seguimos. Lo que pasa es que dentro del ego, en lo más profundo de nosotros,
que puede venir de otras vidas, está lo que Hellinger y otros muchos autores llaman nuestro niño interior o niña interior. ¿Cómo te trató mamá? Estaba en casa y iba a hacer algo y mamá decía, ¡ay, cuidado! Voy a salir, ¡ay! Voy a coger un taxi por el medio. ¡No! Los hombres son penes gigantes que vienen hacia ti. Ten cuidado. Claro, esa niña, cuando crezca, ¿cómo va a vivir? Con miedo. Con miedo, acongojada, por no decir acojonada, va a vivir con miedo. ¿Cómo se va a relacionar con la gente, su ego, cuando siente el miedo, siente esa ansiedad, cómo la va a controlar? Condescendiendo y complaciendo. Yo tenía un amigo que se llamaba Armesto, que le llamábamos Hazme esto. Para que le quisieran, el mal estaba dentro, el bien estaba afuera. Yo tengo que condescender, complacer, para que me... Claro, pero si yo me acerco a papá y estoy enfadado y papá se enfada más, me alejo. ¡Ay, qué miedo, tengo que acercarme! ¡No, que me matas! Y tengo este apego ambivalente, confuso. ¿Quién de aquí no ha tenido ese marido que un día te quiere, te besa y al día siguiente no te conoce? Pues espero que no lo hayáis tenido nunca de esos. ¿Por qué? Hecho igual con su anal, hecho igual que el padre, es igualito que el padre, decimos en Galicia. Como niño interior, ¿qué hace? Cuando se le activa y siente el miedo, la tristeza, ¿cómo lo controla? Va a tener un ego auxiliar, va a ser muy agresivo, muy autosuficiente, muy competente, muy controlado, sabe cómo tiene que moverse. ¿Veis por dónde voy? Ese niño interior se revela ahí. Si tú no sanas ese niño interior, no profundizas en ti, no entras en ese conocimiento, se va a desplegar. Y vamos al grupo de Rosita para trabajar los pensamientos. Y estamos trabajando los pensamientos y yo opino. Y dice la otra, no, eso no. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Lo he dicho mal? No lo entiendo. Yo lo que opino es esto. Y dice, calma, solo te he dado mi opinión. Claro, está ese niño interior subiendo la conciencia y dando por saco. ¿Por qué? Porque me han cuestionado toda la vida, me han criticado toda la vida. ¿Me explico? Y eso, amigas mías, amigos, con la meditación no se cura. Sales de la meditación, ¡qué maravilla! Y voy a saludar a Amelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, sí. La hora y media de meditación a tomar por saco. Los 200 euros del yoga a tomar por saco. ¿Por qué? Porque me dices eso, y sí, porque yo no quería, perdóname. ¿Veis por dónde voy? Entonces hay que sanar esa parte. Entonces, ¿cuál es la propuesta, la invitación? Salir de mi ego-mente, de esa cárcel interior, y el camino hacia la transformación es, decía Joao, ¿cómo puedo hacer ese camino desde la conciencia emocional y espiritual, emocional e intelectual, en ese progreso espiritual, en esa conexión, pasar de mi ego, hemisferio izquierdo, que pilota, y decirle, bájate, ponte aquí, que ahora voy a pilotar yo? Pues con 3 actitudes que son importantes para sanar el desarrollo personal y poder conectar con la espiritualidad. Decirle al cerebro y al corazón que se alineen, conectar con mi yo profundo, conectar con la persona que soy, abrir ese hemisferio derecho y empezar a discernir la realidad. Y este es el primer paso. ¿Qué está sucediendo? ¿De qué te estás dando cuenta? La primera motivación existencial es la autoconfianza. Yo soy, estoy en mí. Cuando esa madre no te habla, esa hermana no te habla, esa amiga ha dejado de hablarte, ha muerto tu hijo, ha enfermado tu ser querido, discierna la realidad. ¿Por qué te pones así? ¿Qué te está diciendo esta situación? ¿Qué es lo más doloroso y lo más lamentable? Y ante esto, ¿qué te pide la vida? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar? ¿Por qué te pones de esa manera? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué es tan importante para ti esto o lo otro? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Es útil para ti sentir o pensar esto? ¿De qué te estás dando cuenta? Discernir la realidad es para intentar no reaccionar, sino comprender.
y, sobre todo, no reaccionar y comprender, no juzgar y tratar de ver cómo puedo responder. Y darle gracias a la vida por eso que te está ocurriendo. Y ante esto existe otra realidad, que es lo realmente importante. ¿Es útil para mí experimentar esto de otra manera? Permitirme sentir, primero coloco y entro en la rabia, reconocer, identificar, poner nombre, tomar conciencia, asimilar, dejar que venga, asumir, sumergirme y hacerme la pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué significa para mí? ¿Y qué siento cuando siento esto? Y de repente puedo entrar en ese discernimiento para intentar comprender y responder, y puedo ver la vida no desde la dualidad, conectar con mi yo profundo, en la respiración, en mi yo, en el aquí y ahora, en mi interioridad, y hacerme la pregunta, ¿qué es lo realmente importante aquí y ahora? ¿Qué me da la vida? ¿Qué es eso que me pide esta realidad? Frente a mi marido ha muerto y ahora ante esto, ¿qué decido yo responder? La pregunta no es por qué, sino ante esto, ¿qué? Ya no es controlar, es ver si puedo de alguna manera abrirme a la realidad con gratitud, con gozo, con generosidad, y ya no buscar el control, sino el bien y la plenitud. Y entrar en ese amor, en esa compasión, y tratar de entender qué me está diciendo la vida. Pero para tratar qué me está diciendo la vida, es muy importante amar lo que es, porque aceptar qué es, lo que está ahí afuera en el mundo, es lo que es. Lo que está ahí afuera en el mundo es lo que tiene que ocurrir. Es lo que tiene que pasar. ¿Cuál es el obstáculo para aceptar los enemigos exteriores? Los rechazos, los abandonos, las traiciones, las injusticias, las humillaciones. Pero para poder amar lo que es, tengo que amar lo que soy. ¿Y cuál es mi enemigo interior? Mi enemigo interno. ¿Lo oís? Este, que ahora funciona muy mal, ya no bien como inteligencia, como control, como busca de beneficio, sino funciona muy mal cuando tengo que colocarme frente a mí mismo, cuando tengo que ver cómo manejo lo que yo siento, lo que está ocurriendo. Ya no puedo controlar la vida, no puedo superar la vida, no puedo adaptarme a la vida. Ahora tengo que dar una respuesta ante esto. Nada puedes hacer para controlar lo que ha sucedido, ni nada puedes hacer para controlar lo que estás sintiendo. Entonces, ¿qué tienes? Tu conciencia, tu interioridad, y ahora ese desapego, ese desarraigo frente a todo lo que ocurre, y hacerte la pregunta, ¿y ante esto qué? ¿Cuál es el sentido de tu situación y este momento? Si no controlas lo que sucede ni lo que sientes, hay algo que puedes controlar, tuyo. ¿Cómo decides vivir esto? ¿Cuál es tu actitud frente a esto? ¿Cómo puedes vivir esto? Pero ese enemigo interior conecta con mi enemigo súper secreto. ¿Y cuál es tu enemigo súper secreto? Tu historia de apegos, en tu memoria. Ese ego crítico muchas veces no confías en ti mismo, cómo has sido tratado en la infancia, en la adolescencia, cómo has reflexionado tu vida, cómo has parado a pensar las cosas que te han ocurrido. Porque cuántas veces decimos, no puedo, ¿por qué? Porque yo soy así, porque soy así, porque no puedo evitarlo, porque lo intenté una vez, porque a veces he mirado la vida, mirándome a mí mismo, creyendo que no puedo, porque no sé qué hacer, porque siento muchas veces la angustia y la desesperación de no saber qué hacer. Y ese enemigo súper secreto, que está dentro de nosotros, es el que nos aparta. Por eso, a entrar en la vida espiritual, entrar en esa interioridad, en esa inocencia, en esa búsqueda de la conciencia interior, en ese pararme que nos decía Joao, Débora, Carlos hoy, y en ese tomar conciencia, está el desapego. Pero ojo, ¿desapego qué es? No es desafectarme, desvincularme, no es desentenderme, es pararme, echarme para atrás y verme a mí mismo. Permitirme ser la persona que soy, permitirme ser yo, y desde ahí hacerme la pregunta, y ante esto, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué sentido tiene este momento? Por eso, esto es para personas imperfectas, personas en progreso, personas en crecimiento. ¿Y por qué me tengo que interesar por la espiritualidad?
porque hay algo mucho más poderoso, una semilla al menos, el alma, el yo profundo, tu esencia, tu yo interior, tu niño interior, lo hemos llamado de 1000 maneras, que es en esos momentos de consternación, de crisis, de adversidad, cuando la vida te coloca, cuando la vida te manda ese mensaje, le dices a la vida: maestra, ¿qué me quieres decir? Porque hay muchas personas que son nuestros maestros espirituales, no lo saben. Es tu hermana que no te habla, es una maestra espiritual. Es tu amiga que te ha traicionado, esa es una maestra espiritual. La vida te lo ha colocado. ¿Y para qué te la ha colocado? Para que conectes con ese yo que decía antes yo. ¿Cómo conectar con ese yo profundo? ¿Cómo pasar ahí? En ese desapego, en el silencio. Todo es silencio, todo es quietud, todo es pararse, todo es medirse y pararse y meterse dentro. Y echarme para atrás y verme a mí mismo. Tía, realmente esto es importante. ¿Por qué te pones así? ¿Es útil pensar de esta manera? Solo son sentimientos, solo son pensamientos, solo es un ego crítico. Muchas personas os he oído ayer y hoy decir, son los pensamientos. La psicología se ha pasado 100 años, que si el inconsciente, que si los pensamientos, que si la emoción. ¿De qué se está dando cuenta ahora? Que es esa parte de nosotros que percibe, piensa, siente, que debate consigo mismo. El puñetero loro que está ahí. Y te empiezas a cabrear contigo misma. ¿Nunca habéis ido en el coche discutiendo con alguien que no estaba? No, joder, ¿qué me he pasado con ella? No debía haber tal. Bueno, la voy a llamar. Pues coño, ¿por qué tengo que llamarla yo? Porque me llamé. Siempre tengo que ser. Y al cabo de un rato estás discutiendo con alguien que no está. Si sabéis que no está, si veis que está, tengo aquí el número de un psiquiatra buenísimo, ¿vale? Tengo contactos por toda España, si queréis, ¿vale? Entonces, para ir, luego, volver al centro, volver a ese espacio unificador, a esa piedra angular, a ese yo consciente, a ese yo profundo, podemos entrar a través del sufrimiento, a través de la reflexión, a través del mundo espírita, a través de la meditación, de la oración, de la religión, pero hay algo que es fundamental. Siéntate en silencio, en soledad, situado en ti y en tu yo, conecta con esa parte profunda. La vida te lo puede quitar todo, lo único que no te puede quitar es lo que tú decides hacer con la vida. Tú no interpelas a la vida te interpela a ti. Y en el silencio, en la interioridad, en esa contemplación de la naturaleza, en esa parte de la respiración, en ese momento presente, para y hazte la pregunta, ¿no vas bien? Es un estado de apertura, es un estado de asombro ante la vida, de curiosidad, de volver a ese niño interior. Frente a juzgar, asombrarme. Frente a juzgar, que siempre nos hace sentirnos insatisfechos, indiferentes, uno no puede salir de una reunión, de un grupo espírita, triste, cabizbajo, y no hablando con el que está al lado. Si la espiritualidad no nos hace mejores personas, entiendo lo que querías decir ayer y comprendo lo que yo no soy de este mundo. A veces uno tiene esa sensación, yo soy un bicho raro, ¿no? Pero somos de este mundo y nuestra misión y nuestra tarea es transformar el mundo. ¿Cuál es el mensaje del altar del Evangelio de los Espíritus? Se resume en una sola frase, como el Evangelio de Jesús. Hemos venido a amarnos y perdonarnos. ¿Y qué es amar? Pues mira, lo primero, divertirte, un poco de roce, un poco de alegría, un vinito, mindfulness, tanto mindfulness. Hacer el amor en todas sus versiones, no solo en el coito, sino agarrarnos, tocarnos, besarnos, reírnos. No podemos vivir la vida espiritual si no estamos felices. Mírale cómo se quieren, mira qué bien se llevan, mira qué bien están. Oye, yo me apunto ahí porque la gente se lo pasa bien. Oye, también ahora vamos a ver, está triste, la voy a escuchar, la voy a comprender, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Me explico. Luego, en estado de apertura, es una desnudez, es volver a la inocencia, es no saber. La vida espiritual no es, espérate, siéntate, pequeño saltamontes, y yo te voy a decir, porque resulta que no, lo que nos ha dicho Joao, hay que entenderlo, hay que escucharlo, hay que meterlo en la cabeza, leer mucho, mirad todos los libros que ponía, hay que estudiar. Pero uno desde dónde estudia, ¿verdad, Joao? Desde la inocencia, desde la apertura, desde no tengo ni puñetera idea de nada. Voy a ver, y cuanto más sabes, menos sabes.
Cuanto más aprendes, más olvidas. ¿Estudiar para qué? Vive la vida. ¿No? Dirían otros, ¿no? Pero ¿cuántas? ¡Estudia! Te falta. ¡Estudia! Esa duda, tener duda, no tener certeza sobre nada, estar abierto al misterio, estar en esa desnudez. Es una rendición consciente. Me paro. No tengo ni puñetera idea. No sé qué pasa. Porque el ego va al pasado. Culpa. Nostos. Pasado, algia, dolor, la nostalgia, el pasado es estar siempre en la culpa. En el ren, volverá cor cordis corazón, rencor. No te perdono, no me perdono. Ir al futuro, temor. ¿Cuál es el gran problema, el gran sentimiento que nos aparta del yo profundo? El temor a la vida. Tenemos miedo a vivir, yo tengo miedo a vivir. Lo confieso, muchas veces tengo miedo. ¿A qué tienes miedo?, me dice Tamara. Y vengo, ¿a qué tengo miedo? ¿A qué tienes miedo? Siempre el miedo, siempre la angustia. El ego siempre está con el miedo. En el yo profundo, como dice Michael Kearney, en la profundidad, debajo de ese oleaje está la rendición, la no acción intencional, la desnudez, el pararme, el decir, basta, voy a pensar, voy a sentir, no tengo ni puñetera idea. ¿Qué me dice esta situación? ¿Qué quiero ante esta situación? Y ahí viene la primera facultad del alma, el autodistanciamiento. Puedo echarme para atrás, abrirme a sentir, es rendirme, pero no un rendirme de tiro la toalla. Rindo el cerebro, dejo el cerebro, que siga hablando. Yo respiro y digo, para. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Asumo el riesgo, acepto mi soledad. Y ahí reconozco la libertad de la voluntad, mi capacidad de decidir qué quiero hacer ante esto. Sabiéndome limitado. Sentir sin resistencia, siento la envidia, y cuando siento la envidia, ¿qué siento? Celos, y cuando siento esos celos, es que me encantaría ser como tú. Y de repente se abre una sensación de amor, de compasión, de amor hacia el otro, porque en definitiva, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Que te quiero, pero quiero ser como tú y no puedo. Y siento tanta rabia, pero ahora ya sé lo que puedo hacer con eso, porque ya he conectado con eso. Y ahí es cuando viene la autenticidad, ser lo que soy, y vivencio mi sombra. Amigos, amigas, desde ahí crecemos, sabiendo que tenemos ese niño interior, esa sombra, esa parte de nosotros que no queremos que se vea. Es como el Sálvame Deluxe, que nadie lo ve. ¿Qué pensáis de Lana Obregón? ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Qué dice el mundo espírita de Lana Obregón? Y alguna, no me pongáis cara de que no sabéis qué está pasando con la Lana Obregón. ¿Ves cómo estáis puestas? Claro, las espirituales. Claro, estáis en la vida. Luego, tengo que fluir con la experiencia. Y decía ayer Débora, cambio el foco. El foco ya no es por qué, y si tengo que, debo de, tú piensas que yo tengo que controlar, juzgar, reaccionar. Ahora el foco es para, discierne, si separa lo accidental de lo esencial, interioriza, entra en esa inocencia, entra en la humildad, no tienes ni puta idea de nada, párate, siéntate, fluye con la experiencia y hazte la pregunta, ¿qué significa para ti esto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Existe otra posibilidad? Y ahí te lleva la voluntad de sentir, decía Allan Kardec. Lo que nos salva es la caridad. ¿Estáis de acuerdo en esto? Si ahora todo este sentido, este pararme, conectar con la conciencia, me lleva a conectar con el valor que está ahí afuera. ¿Y cuál es el valor que está ahí afuera? ¿Cómo conecto con el valor? A través de la caridad. Convirtiéndome en esa persona que realmente quiero ser. Nada puedo hacer para controlar lo que sucede, ni a los otros, ni al mundo. Los estoicos. Ayer citabas Epicteto. Esclavo y cojo. No hay que olvidarse de eso. Liberto a mitad de vida. No son las cosas mismas las que nos hacen sufrir, sino la interpretación que hacemos de ellas y cómo reaccionamos ante ellas. Y cómo decidimos vivir. Somos libres de escoger nuestra actitud frente a todo lo que sucede. Y entonces se abre el libre albedrío. Y aparece la sincronicidad. Y aparece la ley de atracción. De repente pasas de mirar la vida a ver la vida. Y aparecen esas personas con las que tienes que estar. Y aparecen esos libros que tienes que leer. Y aparecen esos lugares donde tienes que estar. Y aparece esa gente con la que tienes que estar. Pero si estaba ahí, coño. No la veía.
Porque ¿dónde estabas tú? En el ISI y el tengo que, en el debía de, en el fui, en el eres, en el tenés que ser, en el no me entendéis. Pero ahora estoy en mí. Me paro, me echo para atrás y estoy en la unidad, en conexión. Y aparece la ley de atracción. Y empiezas a estar con personas. Y entonces aparece Rosita. Y te dice, ¿por qué no viene a la primera jornada? ¿De qué? De espiritualidad. De espiritismo. Espiritismo. Como le digo yo a mis amigos. 4 o 5 años viniendo y nunca le decía a mis amigos, espiritismo. Conozco a Tamara. ¿Cómo le digo yo a Tamara que estoy en esto del espiritismo? Que piensan que ahora vemos la Ouija. Después hablas con ella y sabe más que yo de todo esto. Y resulta que la madre, el padre, pues que os cuente ella que eso es íntimo. Y de repente empiezo yo a recordar cosas de mi madre que me llevaba con 10 años, que también tú, y yo veía mesas por allí volando y tal, y hoy que hoy vamos a mover la mesa. Con 16, 17 años de repente digo, ostras, y una persona que empieza a hablar con otras voces y tal, y yo me pasé toda la infancia y la adolescencia, para mí eso era como dibujos animados, pero de repente cobra confianza. De repente empiezo a escuchar conferencias de Joao, conferencias de un montón de gente, por no decir tal. Empiezo a leer a Allan Kardec, es un señor que estaba allí, de barba, ¿sí? Del siglo XIX, en casa, ahí en una esquina, y empiezo a mirar eso. Y todo confluye. Y entonces voy conectando, voy colocándome, voy entendiendo y voy haciendo cruces. Cruces me refiero, pues de repente Viktor Frankl y Jung y Allan Kardec y Jesús y Confucio y Buda, y digo, coño, aquí hay algo que se une todo, aquí hay algo que se une. Y yo tenía la casa llena de santos. Y me decía Tamara, pones los santos y pones velas porque tienes miedo. Utilizaba la religión como miedo. Quería ser esa persona que yo no era realmente. Y le pedí a Dios, fija, que me salga bien la charla con todos estos. Con lo que saben estos. Y rezaba. Ahora no, ahora me hablo de la experiencia, siento, doy gracias a Dios por lo vivido, conecto con eso que llamamos Dios. Y es verdad que estamos condicionados, pero no totalmente condicionados y limitados. Al final, pero tengamos cuidado, chicos, chicas, porque podemos, el enemigo interno, que es nuestro ego, el enemigo súper secreto, que es nuestro autodesprecio, nuestro niño interior, podemos colocar otro falso ego. El devorador y la devoradora, la consumista. ¿Tú qué vas hoy? Yo voy a respiración alotrópica. ¿Y tú? Yo voy a meditación vipassana. ¿Y tú? Yo voy al grupo de escritura no sé qué. Y entonces empezamos a consumir libros, consumir libros, consumir libros. Yo quiero aceptar, yo quiero vivir, yo quiero ser buena. Pero en cuanto la vida se pone ahí un poquito feíta, ya se te cae todo el andamiaje espiritual. Porque tú querías salir de la meditación, salir del yoga, salir de tu grupo, tranquilita. Pero resulta que ves a la otra esta y cuando viene, es que parece que me quita el aire. Pero no pasa nada, yo la acepto, yo la quiero, yo la acepto. ¡Y una mierda, no la aceptas! La mayor prueba de aceptación es que no aceptas. Empecemos por ahí, y a lo mejor desde ahí aceptas. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si no hacemos un regate, luego a veces las personas espirituales colocan un ego auxiliar, un ego espiritual, entre lo que deseo, querer a todo el mundo, vivir trascendiendo y levantándome, y viene la realidad y ese yo ideal está ahí. Esto me da miedo, esto tengo rabia, esto la mataría, pero queda feo. Entonces está el conflicto entre lo que quiero ser y lo que soy. Pues lo primero, hija mía, es aceptarte como eres, limitada, llena de errores, en progreso, en proceso. Y esa persona que te está colocando y te está sintiendo rabia y envidia es una maestra espiritual. Pobrecita mía, ella no lo sabe. Está vestida con una túnica blanca, lleva una flor ahí, grita y te pone a parir y te critica, pero no sabes la maestra espiritual que tienes, porque estás conectando con la rabia que te está produciendo. Ahora ya puedes hacer algo con esa rabia, gracias a ella. Luego,
Que no nos pase como a Goethe en Fausto. El Fausto de Goethe decía que Fausto, con ardoroso esfuerzo he estudiado filosofía, derecho, medicina y desgraciadamente teología, física cuántica también, y me encuentro pero de mí tan sabio como antes, y veo que nada podemos saber, ha fluido de mí toda alegría. Me parece que nadie sé con exactitud y me parece que nadie podrá enseñar para mejorar al hombre. Tampoco tengo dinero ni bienes, ni honor, ni gloria, ni nada, por eso me he consagrado a la magia. A ver si por la fuerza de la palabra del Espíritu se me pudiera revelar lo más secreto, de modo que conozca yo lo que en el mundo en lo más íntimo encierra. Estudia todo, y como nada le vende el alma al demonio. A la magia, se consagra a todo. No, tranquilita, cariño, tranquilita, tranquilita. Hay más vida. Tenemos que venir varias veces. Esto es un camino, esto es un progreso, esto es un tránsito. Vamos despacito. ¿Hoy has entendido esto? Hoy te has llevado esas 2 frases de Débora, 2 frases de Joao, 2 frases de Roberto, dale 2 vueltecitas. A ver qué tal te va. Tranquilo. Vamos despacito, vamos conociendo. Porque el objetivo no es ser y actuar de una manera determinada. Ese es el objetivo del yo crítico ideal, esa es la resistencia, un yo espiritual engañoso, que quiero ser diferente, aceptarlo todo, ser emocionalmente adaptada, regulada, calmada y me cambia la voz. No, el objetivo no es ser más perfecto, sino es ser más real. Ser enteramente tú, auténticamente tú, conectar con tu yo, saber que tienes una parte muy luminosa y hay una parte que tienes que seguir trabajando, pero en esa oscuridad hay luz, esa capacidad de conectar con tu yo interior. Luego aceptar es estar presente, es el miedo a sentir, el miedo a la vida, y sentir es el miedo a sentir es el miedo a la vida. Luego siente, experimenta, no quiero vivir esto es lo que tienes que vivir. Tememos no lo que nos pasa, sino lo que hay debajo. El sufrimiento se debe a la no aceptación. Y la fuente más genuina de espiritualidad es reconocer esa libertad de la voluntad. Y es un acto de potencia, ser dueño de mi vida, señora de los acontecimientos. Con lo cual, dejo mi ego a un lado, salgo y cambio la mirada. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Cuando te esté ocurriendo esto, para. La vida te está trayendo esto, para. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es tan lamentable para ti? ¿Qué es eso que es lo más doloroso? ¿Qué es eso que no controla tu dolor? Tu yo. ¿Qué te dice? ¿Existe otra posibilidad? ¿Qué te da la vida? ¿Cuál es el sentido? Lo que tiene valor para ti. ¿Con quién quieres conectar? ¿Qué quiero? Mi necesidad. ¿Por qué mi significado? ¿Y para qué mi sentido? ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que pedíamos el vermú? Y echábamos la soda. Sostén, observa, desactiva y activa. Para, interioridad, inocencia, humildad, aceptación. Hazte la pregunta. Siempre la pregunta. ¿Qué me dice la vida? ¿Qué quiere la vida de mí ahora? ¿Qué estoy dispuesto a hacer ahora? Y esto nos sitúa en el alma. Vivir en el alma es vivir en nuestro centro. Descansar en ese testigo interior enraizado, en esa conciencia presente, a través de la mística, de la meditación, del sufrimiento, de la interioridad, del aprendizaje de la vida, de aprender, de conectar con uno mismo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal esta Semana Santa? ¿Has podido desconectar? ¿Desconectar? ¿Qué pasa? ¿Que me he disociado? ¿Me he quedado en casa? No, he conectado conmigo, con vosotras, con el mundo, con la totalidad. Ya no vivo en una dualidad, vivo en una unidad. Porque tú eres yo y yo soy tú. Vivir aquí, el momento presente, conectar contigo, es esa naturaleza profunda que se abre, esa autoafirmación. Pero esa autoafirmación, la cercanía no acorta distancia. Es la verdadera compasión. Yo soy tú. Me paro, te miro, ¿y qué veo en tu cara cuando me miras? A mí. ¿Y qué ves tú en mi cara cuando tú me miras? A ti. Si yo soy capaz de reflejarme en tu cara y tú en la mía, ya somos nosotros. Y ya somos una unidad. Cuando te acojo, te respeto, confío en tus recursos, me hago hospitalario, abro mi yo, genero esa empatía y te escucho y te miro,
y tú te vuelcas en mí, ahora ¿qué ves en mí? A ti. Como lo que me estáis haciendo a mí ahora, que me estáis permitiendo que siga hablando, que ya me voy a callar. Y esto es lo que ocurre. Y esto es el apego sano. Pero lo que viene de Oriente lo hemos traducido mal. Apego es vínculo, me interesa, me asombra, me entusiasma, entro en paz, sentimiento contigo, pero tu vida es tuya y la mía es mía. No confundamos el apego con posesión. Tú tienes que quererme, tienes que ser como yo quiero que seas, y tú tienes que quererme a mí como yo quiero, a que jode. Claro, ¿qué haces? ¿Ves? Y ella dice, pues no, cariño, vamos a hablar de lo nuestro, porque tú, pero no es lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿y esto en qué culmina? En la entrega. Culmina en la entrega. Al final, ¿de qué nos damos cuenta? Que hablo, mi conducta, mi sentido, mi atención, mi imaginación y todo mi cerebro y mi personalidad va hacia la sensibilidad con los otros, al cuidado de los otros, a no tener juicios, a entrar en esa empatía, aunque siempre vamos a llevar detrás en la mochila los duelos y la angustia. El miedo siempre va a estar ahí. El miedo siempre va a estar ahí. Pero ahora somos capaces de llevarlo, de sostenerlo. ¿Por qué? Porque mira, como decía Snoopy, algún día todos estaremos muertos, Snoopy. Cierto, pero todos los demás días no. Y si encima, como nos decía antes Joao, pasamos al otro lado y ¡hala! Seguimos con la rueda y volvemos, luego, como diría San Camilo de Lelis, conviértete en un buen perfume que por donde quiera que vayas deje buen olor y que quede ese olor de la vida. Murió en olor de santidad. Santo no sé si era, pero oler olía. Que cada uno estudie con inteligencia cómo puede convertirse en un buen perfume que por donde quiera que vayas deje buen olor. Al final hemos venido aquí a amar y amarnos, a perdonarnos, y lo que nos sana es la caridad. Caridad, misericordia, compasión, empatía, altruismo, llamarle como queráis. Si eres millennial, le llamaréis altruismo. Si ya fuimos al colegio de monjas, le llamarán misericordia. Si te gusta mucho el budismo y Pañali y todo esto, llámale compasión. Pero al final, ¿qué es? Amar a los demás. Porque el amor no es el camino, ¿eh? Es lo único. El amor es lo único. ¿Y cómo se ama? Siendo tú misma, desde la persona que tú eres, desde lo que tienes en este momento en tu vida aquí. Pues que Dios os bendiga, que la fuerza os acompañe y a ver en qué gastáis la vida.